Hola, muy buenos días y bienvenidos una vez más, como es de costumbre los días viernes, a EduDigital Salud, un espacio creado y diseñado desde el Centro de Estudios Aeronáuticos para el acompañamiento y capacitación del personal a nivel nacional. El día de hoy, por supuesto, con la charla Prevención de Riesgos Laborales, con la compañía del ingeniero Freddy Maldonado Torres. Él es ingeniero ambiental de la Universidad EXI, especialista en gerencia de la seguridad y salud en el trabajo, también de la Universidad EXI, y auditor en sistemas integrados de gestión SGS. Damos inicio a nuestra charla de hoy, no sin antes recordarles que nos pueden escribir por medio del chat virtual sus preguntas e inquietudes y, ¿por qué no?, enviarnos un saludito y comentarnos desde qué parte del país se conectan. Bienvenido, ingeniero, y adelante. Muy buenos días a todos, muchas gracias Camilo. El día de hoy, como les comentaba Camilo, vamos a tener pues nuestra capacitación, nuestra charla correspondiente a prevención de riesgos laborales. ¿Listo? Entonces vamos a dar inicio ya pues con todo el componente de las terminologías y pues de las responsabilidades que tenemos nosotros dentro del sistema de gestión de seguridad en el trabajo, que pues es lo que nos atañe todo lo correspondiente a riesgos laborales y su respectiva prevención. Aquí pues vamos a ver las responsabilidades que están, pues sin importar el nivel jerárquico, pues al mismo nivel para todos los colaboradores. La primera, pues procurar el cuidado integral de nuestra salud, obviamente dentro de nuestra jornada laboral también. La segunda, suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. Aquí hablamos pues ya hacia medicina preventiva, cuando tenemos nuestros exámenes médicos ocupacionales de ingreso, de egreso o periódicos. Debemos ser muy claros y muy veraces sobre este componente. La tercera responsabilidad que nos aplica a todos los niveles de la organización es cumplir con las políticas, normas y procedimientos de seguridad en el trabajo, ya sea pues la que escuchamos por lo general, que es la política SST, la política de no consumo de alcohol, tabaco y drogas, como por dar un ejemplo, procedimientos de proveedores y contratistas, pues como por dar un ejemplo de lo más conocido. Utilizar los elementos de protección personal y mantenerlos en buen estado. Por lo general, este componente se manejaba solo para el área operativa. Pero pues ahorita, como todos sabemos, en cuanto a prevención, estamos pues aplicando y usando todos el elemento de protección personal de la mascarilla o como lo llamamos coloquialmente el tapabocas. Entonces ahí, más que nunca, mantener el tapabocas, aquí hago como el pequeño paréntesis, en buen estado, un tapabocas pues que en verdad nos sirva y nos proteja nuestras vías respiratorias, teniendo en cuenta todo lo que estamos viviendo actualmente relacionado con la pandemia y el contagio pues tan rápido que estamos teniendo a nivel nacional de COVID-19. ¿Listo? Seguimos con las responsabilidades, en este caso, reportar actos y condiciones inseguras cuando estén presentes en su sitio de trabajo. También, pues cuando nos encontramos en modalidad presencial o inclusive ahorita que estamos en trabajo remoto, en trabajos de nuestras casas, reportar pues condiciones de ergonomía, condiciones locativas o condiciones de tecnología por lo general, como por darles un ejemplo, que puedan estar apoyándonos nuestro empleador para pues optimizar nuestro puesto de trabajo en casa. ¿Listo? Participar en las actividades relacionadas con el desarrollo, implementación y mantenimiento del sistema de gestión. Esto va pues muy de la mano con toda la prevención de riesgos laborales. Capacitarnos como lo estamos haciendo el día de hoy, participar en los comités del sistema de gestión, hacer parte de las brigadas de emergencia, formarnos pues en actividades de bienestar que tienen que ver mucho también a veces con toda la parte de prevención de riesgos laborales, dícese un promotor de pausas activas, eh, capacitarnos sobre inspecciones de seguridad, capacitarnos sobre cómo actuar antes, durante y después de una emergencia. Más adelante vamos a ver de qué se trata. Reportar accidentes de trabajo antes de las 48 horas, también esto es importantísimo. Más adelante pues vamos a ver más específicamente este componente de accidentalidad. Listo, los componentes bajo los cuales nos debemos regir para la prevención de riesgos laborales son: el primero, pues salud en el trabajo, como venía mencionando al principio, dentro de una de las responsabilidades para el componente de medicina preventiva, componente de ergonomía, componente pues relacionado con también pausas activas, componente relacionado a gimnasia laboral y obviamente pues estilos de vida y trabajo saludable, que también va muy de la mano con salud en el trabajo. Ambientes de trabajo, todo lo relacionado a condiciones de seguridad, condiciones locativas, condiciones tecnológicas y el entorno el cual nos rodea para que podamos estar laborando pues de la mejor manera posible.
¿Listo? El tercer componente, que es el más denso, diría yo, que es el de seguridad en el trabajo. Aquí está todo el componente de gestión, prevención y atención de emergencias, control de los riesgos y pues toda la parte documental del sistema que pues atañe toda la prevención de riesgos laborales. Y el cuarto componente, que pues es un poco más paralelo, pero que igual debemos tenerlo presente, que es el de gestión ambiental, cuando lo relacionamos hacia la gestión integral de residuos y cuando lo relacionamos pues hacia el ahorro de recursos, ya sea recurso hídrico, recurso de energía, reutilización de elementos que podamos pues generar dentro de nuestro quehacer diario, no solo en nuestra parte laboral, sino también pues tenerlo en cuenta para nuestra vida diaria. Listo, aquí vamos a revisar dos términos que son bastante comunes en prevención de riesgos laborales, que escuchamos mucho, no solo en este sector, sino también en la parte pues, de gestión ambiental, de prevención de riesgos ambientales, que son el término peligro y el término riesgo, ¿listo? El término peligro pues lo vamos a asociar siempre a la fuente, situación o acto con un potencial de producir daño en términos de enfermedad o daño en términos de lesión a la persona o combinación de las mismas. En este caso el peligro siempre va a ser relacionado a fuente o situación. Y el riesgo lo vamos a relacionar siempre con la palabra probabilidad de que ese peligro se materialice. Por eso siempre escuchamos en las noticias riesgo alto, riesgo medio, riesgo bajo, riesgo muy alto, porque aquí no lo relaciona con la probabilidad. El peligro siempre va a ser la fuente y el riesgo va a ser la probabilidad de que esa fuente se materialice o de que definitivamente pues no suceda nada, ya sea a nuestra integridad física o al ambiente en el cual estamos interactuando. Nos vamos con el componente de factor de riesgo, precisamente ese factor de riesgo que puede ser o que puede generar si es un riesgo alto, medio o bajo, ya sea lesiones, daños a materiales en este caso, a los objetos, máquinas y equipos con los cuales nosotros laboremos o necesitemos para ejecutar nuestras labores diarias, instalaciones y condiciones ambientales, obviamente, que nos pueden generar un daño a nuestra integridad. Vamos a ver un ejemplo de qué se tratan, ¿listo? Para que nos quede clarísimo en este caso la diferencia entre peligro y riesgo, que pues es bastante importante dentro de prevención de riesgos laborales, vamos a ver pues 3 ejemplos muy fáciles y que pues suelen suceder mucho dentro de nuestra vida diaria y de nuestra vida laboral también. El peligro entonces tenemos que son las escaleras. Esas escaleras preciso pues estaban recién aseadas, recién trapeadas, están con el piso resbaloso porque pues acababan de hacer un proceso de limpieza. Adicional, esas escaleras tienen la cinta antideslizante un poco deteriorada. Estas cintas antideslizantes están un poco, pues, ya despegadas de la superficie de la escalera. Entonces, adicional a eso, baja una persona del área administrativa corriendo porque tenía que presentar un informe en 2 minutos en el primer piso donde estaba el jefe. Preciso, la persona baja corriendo, el piso está resbaloso y la cinta antideslizante está pues deteriorada. Eso nos aumenta la probabilidad de caída y hace que suceda un riesgo altísimo en este caso de un posible accidente de origen laboral a la persona pues que obviamente está cometiendo el acto inseguro. Se suman esas dos condiciones inseguras, la probabilidad de caerse altísima, ¿listo? El segundo peligro tenemos como fuente el ruido y el riesgo, la probabilidad de adquirir sordera. En este caso ya hablamos de enfermedad laboral a un mediano o largo plazo, dependiendo si el ruido es continuo, si el ruido es intermitente, el número de decibeles de ese ruido al cual estoy expuesto yo, dependiendo del área donde estoy trabajando, dependiendo de las labores que estoy ejecutando, dependiendo, por ejemplo, si se suman condiciones externas o condiciones pues de mi labor, ya sea condiciones externas que puede estar generándose una construcción al lado de mi oficina o al lado del lugar donde yo estoy ejecutando mis labores, o pues si soy del área de contact center o del área de servicio que tengo que utilizar diadema 7 de 8 horas que estoy laborando, pues obviamente en este caso la probabilidad puede ser más alta, ¿listo? En cuanto a gases y vapores, tenemos el tercer ejemplo, sería la fuente, y el riesgo es la probabilidad de intoxicación y de problemas respiratorios, pues asociados a este componente, dependiendo si estoy muy expuesto a material particulado, si estoy expuesto a fuentes móviles de contaminación, humos metálicos, si estoy mucho en la calle, pues este ejemplo no aplica mucho actualmente debido a que la gran mayoría de sectores aún estamos netamente en virtualidad, ¿listo? Pero igual para que lo tengamos presente y para que diferenciemos la fuente cuál sería y el riesgo cuál sería, pues, de contagio, en este caso de alguna infección respiratoria aguda, pues asociada ya a contaminación atmosférica.
Aquí yo mencioné en el primer ejemplo, el de la escalera, dos términos que son pues muy importantes en prevención de riesgos laborales y debemos diferenciarlos muy bien también, que son el de acto inseguro y condición insegura. Acto inseguro pues es la violación u omisión de la norma o procedimiento por parte del trabajador que aumente la probabilidad de ocurrencia del accidente. En este caso, el colaborador que corrió y que no sostuvo, pues no se sostuvo de las barandas, no tuvo ningún cuidado para bajar las escaleras. Y la condición insegura, la situación intrínseca en mi ambiente de trabajo que aumenta la posibilidad de ocurrencia de un accidente, en este caso de origen laboral. Pues aquí tenemos la cinta antideslizante y el piso resbaloso. Ahí sería diferenciar pues estos dos componentes también. Acto inseguro es lo que yo cometo, ya sea pues para aumentar en este caso la posibilidad de ocurrencia de un accidente, y la condición insegura son los factores de mi entorno que me pueden aumentar o disminuir la probabilidad de ese accidente. El autocuidado es importantísimo también, aquí acotarlo dentro de prevención de riesgos laborales. Aquí lo tenemos pues como el conjunto de competencias laborales que nos permitan como trabajadores tomar buenas decisiones al enfrentar riesgos, desarrollar prácticas y hábitos que nos permitan mantener e incluso mejorar proactivamente nuestra propia seguridad de salud. La idea pues es con todo el componente de prevención de riesgos laborales es generar una cultura del autocuidado. Recordemos que la cultura es lo que hacemos cuando no nos están viendo, cuando nuestro jefe no nos está vigilando, cuando no nos están supervisando. Entonces, cuando tenemos la posibilidad de tomar nuestra propia decisión, al enfrentar a cualquier tipo de riesgo, ya sea pues una silla que está inestable o el ejemplo a través de las escaleras que están resbalosas, actuar de la mejor manera, esperar a que la escalera se seque, reparar mi silla pues para evitar cualquier daño a nivel osteomuscular a mediano o largo plazo, con el fin obviamente de optimizar de mi salud y de ser mucho más productivo dentro de mi vida laboral. Nos vamos dentro de prevención de riesgos laborales con los deberes del empleador y con los deberes del colaborador, son importantísimos también. Dentro de los más comunes que encontramos pues para todos los empleadores en todos los sectores económicos es implementar planes de atención y prevención de emergencias, más adelante vemos de qué se trata. Proteger y promover la salud y seguridad de los colaboradores, procurando la integridad física de los mismos, controlar los riesgos, más adelante vemos pues de qué riesgos se trata, mejoramiento continuo de todos los procesos y protección del medio ambiente. ¿Listo? Y los deberes del colaborador, importantísimo, independiente del cargo, sin importar su nivel jerárquico dentro de la organización, el autocuidado, lo acabamos de ver, promover un ambiente de trabajo sano y seguro, vincularse de manera activa al sistema de gestión y contribuir al cumplimiento de los procedimientos del sistema de gestión de seguridad de salud en el trabajo, para que lo tengamos pues bastante presente. Nos vamos precisamente con uno de los deberes por lo general que más prioridad le debe dar el empleador, lo veíamos anteriormente, dentro de los compromisos, que es la prevención y atención de emergencias. Aquí nos habla pues en este caso de la intervención que se debe hacer basado en la gestión del riesgo, el mejoramiento continuo de todo el sistema de gestión que relaciona pues a prevención de riesgos laborales, acompañando pues la identificación, la evaluación, la preparación y la implementación y la respuesta a posibles emergencias, dependiendo pues el tipo de predio en el cual nos encontramos, el tipo de población expuesta y pues los riesgos, en este caso las emergencias de tipo social o de tipo natural a las cuales podamos estar en este caso expuestos en algún momento, cómo actuar antes, durante y después de cada uno de estos tipos de emergencias. Aquí yo puse unos ejemplos de cómo actuar pues antes, durante y después de un incendio, cómo actuar antes, durante y después de una sonada, cómo actuar antes, durante y después al evacuar por motivos de sismo, terremoto, movimiento telúrico. En el caso de explosiones, cuando hay desórdenes pues de origen público también aplica. Entonces por esta razón es que dentro de emergencias se capacita una brigada de emergencia, se compran unos elementos de emergencia, se mantiene pues señalizada la sede, se mantiene en este caso capacitado al personal en cómo hacer pues los planes de evacuación, puntos de encuentro, por qué se hacen los simulacros. Todo este componente va dentro de prevención y atención de emergencias. Nos vamos con un componente importantísimo que son los peligros en el lugar de trabajo, para que lo seamos pues bastante presentes. El primer peligro y de los más importantes, a los cuales más le estamos dando énfasis ahorita pues
Desafortunadamente, por todo el tema de la pandemia de COVID-19 es el peligro biológico. Aquí pues aplica nuevamente todo el componente asociado a virus, bacterias, hongos, mordeduras, parásitos, picaduras, fluidos y excrementos que nos pueden estar generando alguna patología asociada pues a enfermedades de origen respiratorio, a enfermedades de origen digestivo, a enfermedades de origen cutáneo, que son las enfermedades tipo contagio más comunes. Por esta razón pues debemos ser muy cuidadosos, pues inclusive cuando termine, esperemos que pronto todo este tema asociado a la pandemia y el contagio tan alto que estamos teniendo de COVID-19, seguir con el hábito de lavado de manos, seguir con el hábito de higiene respiratoria, seguir con el hábito de higiene bucal, lo cual nos disminuye el riesgo en este caso de que nos contagiemos o de que adquiramos alguna patología por contacto con algún tipo de parásitos, bacterias o virus. Obviamente, pues el más común ahorita que ya sabemos todos es el COVID-19. La solución hasta el momento pues es el distanciamiento físico, la higiene respiratoria, uso de tapabocas, uso de alcohol glicerinado, gel antibacterial, lo que yo tenga en mi hogar. Cuando salga a hacer alguna diligencia a la calle, pues cuando vuelva pues limpiar mi calzado con alcohol, tipo Sprite. Todo eso pues está implícito dentro del cuidado de la higiene respiratoria, higiene de manos, limpieza de superficies y limpieza de áreas con hipoclorito, con sustancias químicas también que nos ayuden a disminuir el riesgo de contagio, en este caso pues de COVID-19 y de otro tipo de enfermedades de tipo respiratorio, digestivo o cutáneo también, dependiendo pues el nivel de contagio pues del microorganismo, para que lo tengamos bastante presente, ¿listo? Por eso pues hago mucho énfasis en los peligros de tipo biológico, que actualmente son de los cuales los que más nos debemos cuidar. Nos vamos con peligros de tipo físico, en este caso asociados a ruido, iluminación. El ruido pues lo veíamos en el ejemplo de peligro versus riesgo, si es un ruido intermitente, si es un ruido continuo, si es un ruido de altos o bajos decibeles. Aquí cuando hablamos de iluminación excesiva o iluminación deficiente, iluminación natural o iluminación artificial. Vibración, hablando pues ya hacia cargos operativos, de soldadura, de construcción, de mecánica automotriz que están expuestas a este tipo de vibraciones. Temperatura extrema, cuando hablamos de cambios climáticos, presión atmosférica también va muy de la mano, y radiaciones ionizantes y no ionizantes asociados pues en cargos operativos a componentes de soldadura y en cargos pues administrativos cuando estamos pues mucho tiempo en la videoterminal. Por eso es importantísimo hacer pausas activas, cada 2 horas, 5 minutos, pues descansar nuestros ojos, evitar fatiga visual, para pues que esta radiación no esté llegando durante mucho tiempo seguido hacia nuestro organismo. Los peligros de tipo químico, aquí hablamos de polvos orgánicos e inorgánicos, fibras y líquidos, de sustancias químicas de limpieza en este caso que puedan llegar a ser no compatibles, inflamables, corrosivas cuando hablamos de nuestra parte cutánea, gases y vapores, humos metálicos y no metálicos cuando hablamos de contaminación atmosférica y material particulado que puede estar generándonos también molestias a nivel respiratorio. Psicosocial, cuando hablamos de la gestión organizacional, condiciones de la tarea, grupo social de trabajo y jornada de trabajo que nos puede estar pues generando un alto, un medio o un bajo nivel de estrés laboral, dependiendo pues de la carga a la cual yo estoy expuesto, los horarios a los cuales tengo que cumplir. No es lo mismo pues obviamente un colaborador que esté trabajando de 9 de la mañana a 5 de la tarde a otro colaborador que esté de 6 de la mañana a 8 de la noche. Obviamente pues va a tener ese colaborador con la jornada laboral mucho más extensa, un riesgo más alto de contraer alguna patología asociada a estrés laboral. Biomecánico, pues asociado a todo el componente de postura, esfuerzos, movimientos repetitivos, las posturas, pues ya sea postura sedente o postura bípeda, sobre esfuerzos que pueden estar generándose por el manejo de carga, y movimiento repetitivo asociado pues por lo general al área pues de estar tecleando, de estar pues mucho tiempo en una misma posición, y pues por lo general las más afectadas siempre son las extremidades superiores, específicamente antebrazo y la muñeca. Por eso es importantísimo nuevamente las pausas activas y las posturas adecuadas. Aquí siguiendo con el peligro biomecánico, pues vamos a ver los estándares de ergonomía correctos y los estándares de ergonomía incorrectos, lo que sí se debe aplicar y lo que no se debe aplicar a la hora de estar pues en posición sedente en nuestro puesto de trabajo. ¿Listo? Para que lo tengamos pues bastante presente.
El estándar de ergonomía incorrecto, entonces esto es lo que no se debe hacer. El colaborador que está ya el viernes por la tarde tan cansado que ya no puede ni sentarse bien, no puede ni tener el teléfono con las manos como vemos acá, está pues completamente todo el peso de su cuerpo sobre la espalda baja, está sosteniendo el teléfono con su cuello y con su oído derecho, ese movimiento le va pues generar una dolencia en unas horas por estar así pues en esa posición. Adicional pues no tiene su parte visual en línea recta y en la distancia adecuada hacia la parte alta del labio terminal, y pues es definitivamente como no nos debemos sentar, mejor dicho. El estándar de ergonomía correcto en este caso, aquí ya el colaborador descansó, el colaborador ya está pues con todas las energías, ya es lunes en la mañana, ya se sentó bien afortunadamente, entonces aquí sí está haciendo el estándar de ergonomía como debe ser. Extremidades superiores en 90 grados, extremidades inferiores en 90 grados, su parte visual en línea recta en una distancia de 50 a 60 centímetros al labio terminal, espalda recta, hombros relajados, y así es como debemos pues estar generando nuestra postura dentro de la jornada laboral para evitar alguna dolencia de tipo osteomuscular a mediano o largo plazo. Y seguimos pues con unos últimos peligros aquí en el lugar de trabajo, que son los asociados a condiciones de seguridad, mecánicas, eléctricas, locativas, tecnológicas, pues que esto es lo asociado al entorno en el cual yo estoy expuesto, que me puede llegar a causar golpes, caídas, cortaduras, heridas abiertas, inclusive un cortocircuito generado o relacionado con el peligro eléctrico, accidentes de tránsito y peligros de origen público asociados pues a atracos, robos, sazonadas, protestas que pues por lo general son muy comunes últimamente aquí dentro del país. Fenómenos naturales pues asociados a sismos, movimientos telúricos como terremotos también. Recordemos que aquí en Colombia pues tiembla absolutamente todos los días, sino que pues la mayoría de sismos son dentro de 2.5, 2 y 3 en la escala de Richter. El Servicio Geológico colombiano obviamente reporta solo los que están por encima pues de 5 o 6 en la escala de Richter y que generan pues un daño a una población específica. Pero entonces, para tener en cuenta, aquí en Colombia estamos en una zona con altos movimientos geológicos, movimientos telúricos, para que estemos preparados en cualquier momento en caso de un sismo o un movimiento de alta magnitud. Vendaval asociados a vientos de alta velocidad, inundaciones, derrumbes asociados hacia zonas de ladera que tengan una alta inestabilidad geológica, como pues no sé si todos vieron lo que pasó en la vía al llano el año pasado, precisamente los derrumbes pues asociados al kilómetro 58, 54 si no estoy mal, por un suelo, en este caso de ladera, con alta erosión y con alta inestabilidad geológica que puede pues llegar a generar un fenómeno pues en este caso social, con bastantes damnificados e inclusive con pérdida de vidas. Por eso es tan importante tenerle respeto y saber cómo actuar ante un fenómeno natural. Y precipitaciones asociadas a lluvias, granizadas, heladas, pues de alta magnitud, también cuando estamos en temporada de invierno aquí a nivel nacional. Tareas de alto riesgo asociadas a trabajo en alturas, espacios confinados, y pues recordemos que para trabajo en alturas, para hacer un paréntesis acá, debemos tener el permiso, debemos tener un examen médico pues en este caso apto, y los elementos de protección personal para ejecutar mi labor en altura. Si ya yo estoy por 50, por encima de 1,50 ejecutando cualquier tipo de labor, debo tener un permiso de alturas, de trabajo seguro avanzado en alturas para ejecutar mis labores. Y seguridad vial, de actuar prudentemente siempre, sin importar cuál sea nuestro rol en la vida, si soy pasajero, si soy conductor, si soy ciclista, motociclista o peatón, cómo debo actuar de la mejor manera posible para evitar pues cualquier tipo de accidente de tránsito, ya sea de origen común o de origen laboral. Nos vamos con el componente de accidente de origen laboral. En este caso es el artículo 3 de la ley 1562 del 2012, por si la quieren consultar. Aquí pues está obviamente el resumen de qué puede generar, de qué sí es un accidente de origen laboral y qué no es un accidente de origen laboral. ¿Listo? Las condiciones para que sea un accidente: por causa o con ocasión del desarrollo del trabajo, al ejecutar una actividad por órdenes del empleador o contratante aún estando fuera del lugar y horario laboral. Por esta razón, si yo soy un líder de un equipo de trabajo, también pues debo ser muy cuidadoso en el tipo de labores, en el tipo de funciones que yo pues le delego a mi equipo de trabajo, que puedan estar aumentando o disminuyendo el riesgo de una probabilidad de un accidente.
Cuando el empleador suministra el transporte en el lugar de residencia al trabajo o viceversa. En este caso, si en mi compañía, si en mi empresa, yo tengo una ruta que me recoge en la puerta de mi casa y me deja en la puerta de la casa de mi oficina, si y algo llega a suceder, un choque de latas que me pueda llegar a suceder, a generar algún daño a nivel osteomuscular, ese accidente es de origen laboral. Si yo voy en Transmilenio, en taxi, en Uber, en mi carro propio, en bicicleta, no es un accidente de origen laboral. Listo, recordemos, cuando es de la casa al trabajo, del trabajo a la casa y la ruta la suministra el empleador, sí es un accidente de origen laboral. Si el transporte es particular o propio, es accidente de origen común. Cuando se ejerce función sindical, aún estando en permiso sindical, para tenerlo presente, y durante actividades recreativas, deportivas o culturales, o actividades que representan al empleador. En este caso, si el empleador hizo la semana del bienestar, o hizo la semana de la salud, o generó de béisbol, de básquetbol, entre varias áreas de la compañía, y en alguno de esos eventos sucede algún componente que llegue a dañar la integridad de alguno de los colaboradores, ya sea por un golpe, una herida, un esguince, una fractura, que en el peor de los casos suele suceder en las actividades deportivas, ese accidente debe ser reportado de origen laboral, ya que en este caso pues lo organizó el empleador. Ya si yo estoy pues en una actividad deportiva de origen común y me llega a suceder algo, pues es un accidente de origen común, ¿listo? ¿Qué puede ocasionar en nosotros como trabajadores? Lesiones orgánicas, perturbaciones funcionales, perturbaciones psiquiátricas, invalidez o en el peor de los casos ser un accidente mortal. Nos vamos con enfermedad de origen laboral, en este caso es el artículo 4 también de la ley 1562 del 2012 para que la podamos consultar. Es aquella contraída por la exposición a factores de riesgo naturales de la actividad laboral o del medio en el cual desarrollo la actividad. Yo siempre digo que la enfermedad de origen laboral es mucho más grave y mucho más peligrosa que el accidente. El accidente sucede en la inmediatez. Yo me machuqué, yo me golpeé, yo me esguincé el tobillo, yo me hice una pequeña cortadura. La enfermedad es algo que va sucediendo mucho más silencioso con el pasar del tiempo, con el pasar de los años, con la repetición de actos inseguros, con la repetición de estar expuesto a condiciones inseguras, a entornos no saludables, que me alguna patología a nivel osteomuscular, que pues es lo más general, a nivel psiquiátrico o a nivel visual, como por dar unos ejemplos, ¿listo? Todas estas enfermedades que suceden en este caso de presunto origen laboral se determinan cada 3 años pues como laborales por la tabla de enfermedades laborales, valga la redundancia. Esta tabla se encuentra en el decreto 1477 del 2014, por si la quieren pues verificar, por si la quieren consultar. En esta tabla aquí lo que nos dice es la enfermedad, el código CIE-10 de la enfermedad y la causalidad y la relación que tiene esa enfermedad con base pues en las labores que yo llevo haciendo durante mi jornada laboral y durante los años que yo llevo pues en la empresa, en la institución, en la compañía en donde he estado laborando. ¿Listo? Para que lo tenemos bastante presente. Aquí vamos a ver pues 2 ejemplos de los más comunes de enfermedades de origen laboral, que pues son el síndrome del túnel carpiano, que pues ese sucede precisamente por movimientos repetitivos, por no hacer pausas activas, por estar en posturas pues bastante prolongadas. Aquí lo que hace el nervio de la parte central de la muñeca es sufrir compresión, lo que ocasiona pues entumecimiento o dolor, lo que ocasiona pues después muchas terapias de rehabilitación, lo que ocasiona ya muy crítico, inclusive cirugía, y pues en este caso, por más cirugía y terapias que nos vayan a hacer, a veces o en la mayoría de los casos, la mano no vuelve a quedar igual al 100% de sus capacidades. Entonces siempre actuar desde la prevención. Y tenemos el segundo ejemplo, que es la hernia discal lumbar. Aquí hablamos pues cuando hacemos un sobreesfuerzo, cuando levantamos cargas pesadas que son mayores a nuestra capacidad física, por decirlo así, es cuando pues tenemos acá el disco vertebral sano, como vemos en la parte de abajo, el núcleo y el anillo. Al hacer una mala fuerza, ese núcleo se sale del anillo y queda pues haciendo contacto directamente con ese disco vertebral, lo que ocasiona pues esas hernias discales, hernias lumbares, esos dolores tan impresionantes en donde el colaborador a veces no puede ni alternar posturas, donde tiene que utilizar medicamentos tan fuertes como tramadol, como morfina, cuando ya son pues casos extremos de dolencias lumbares que no dejan ni cambiar posturas a las personas. Entonces, evitar llegar a ese tipo de extremos, de casos extremos,
y cuidarnos desde la prevención con componentes tan sencillos como hacer pausas activas diarias, hacer estiramientos diarios durante mi jornada laboral, mínimo 2 veces al día, realizar pues en este caso rutinas de ejercicios posterior laboral, si yo puedo realizarlas también, que me optimicen mi área osteomuscular y me disminuyan el riesgo de contraer alguna de estas enfermedades. Y culminamos aquí con el componente de incidente laboral. El incidente laboral es lo que llamamos, pues, en pocas palabras, el casi accidente. Es un evento suscitado en el área laboral que pone en riesgo de salud los trabajadores, pero en este caso no se causa daño o pérdida. El mismo se relaciona con accidente laboral, ya que en estas circunstancias la salud del colaborador, del trabajador, ya ha sido afectada. En pocas palabras es el, como les digo, casi me accidento, casi me machuco, casi me redo por las escaleras, pero no pasó nada. Estos incidentes laborales son importantísimos de reportar también, ya que estos incidentes se nos pueden materializar a mediano o largo plazo, ¿listo? Para que lo tengamos bastante presente. Y por último, para recordar, aquí para que nos quede esta frase dentro de la charla que tuvimos el día de hoy, la cultura de seguridad en el trabajo, autocuidado y protección del medio ambiente la debemos vivir a diario y replicar a nuestros demás ámbitos de vida. Que no solo se nos quede para nuestra vida laboral, sino que la apliquemos para nuestra vida académica, vida personal, la enseñemos a nuestros seres queridos, toda esta cultura del autocuidado con el fin de que pues protejamos nuestra salud y optimicemos nuestro estado de salud, que es lo más importante. ¿Listo? Muchas gracias a todos. Ingeniero, muchísimas gracias por esta charla, que sin duda alguna es de vital importancia para el desarrollo de las actividades laborales de nuestros funcionarios. ¿Me confirman, por favor, en máster si tenemos algún retorno de audio? Se escucha con un poco de eco, pero sí te escucho. Perfecto. Antes entonces de continuar con nuestra sección de preguntas, ingeniero, tenemos un importante anuncio de parte de la Universidad CUN para todos nuestros funcionarios. Para ello tenemos de invitada a la directora del programa de Derecho de la CUN, la doctora Paula Chávez, quien nos contará todos los detalles del anuncio. Bienvenida, doctora, a Edu Digital y la escuchamos. Muy buenos días para todos, bienvenidos. Es para mí muy grato estar en este espacio con ustedes. Les extiendo un saludo muy cordial de la Corporación Unificada de Educación Superior, CUN. En el día de hoy quiero contarles una alianza que tenemos con la Aerocivil, precisamente con grandes beneficios para todos sus funcionarios o colaboradores para que inicien o prosigan sus estudios en educación superior. La Corporación Unificada Nacional, la CUN, tenemos 4 escuelas, en estas escuelas ustedes podrán encontrar programas tanto presenciales como virtuales, contaduría pública, derecho, de la cual soy la directora, diseño gráfico, comunicación social, administración de empresas, negocios internacionales. Y tenemos descuentos en las carreras técnicas desde del 60% para ustedes funcionarios de la Aerocivil y así como para toda su familia. Esta alianza que hemos creado también cobija a su familia porque creemos que la educación ahorita es muy importante y más en estas circunstancias. En los programas presenciales tenemos un descuento para ustedes del 50% y en los programas virtuales tenemos un descuento de 2 por 1, lo que significa que usted puede estudiar con su familiar, con su amigo y solamente va a pagar la matrícula de una persona. Entonces, queremos comentarles esto, los invitamos a que diligencien un formulario en caso de querer recibir más información sobre estos beneficios que tenemos para ustedes, para poder contactarnos. Es para nosotros un gusto poder contar con la Aerocivil como aliada y poder ofrecer estos beneficios para todos sus colaboradores y sus familias. Muchísimas gracias y un gusto estar con ustedes. Ya lo saben entonces, todos cordialmente invitados a conocer más sobre la oferta académica y los beneficios que nos brinda la CUN. Como la doctora Paula nos los explicó, vamos a pasar por el chat interno, Logística me colabora, el link del enlace del formulario de contacto para aquellos interesados y también para que nos hagan conocer la satisfacción de la charla del día de hoy. De esta manera damos paso a nuestra habitual sección de preguntas en la que nos acompaña el día de hoy Laura Salinas. Laura, muy buenos días, ¿cómo estás y cómo han estado nuestros asistentes en el chat?
Muy buenos días para todos nuestros asistentes de EduDigital Salud. Claro que sí, Camilo, en este momento le damos espacio a las preguntas. Primera pregunta, ingeniero Freddy. Si me caigo por las escaleras de mi edificio y estoy en horario de teletrabajo, ¿se considera un incidente laboral? No, en este caso sí está dentro de la jornada laboral, ya que pues si la persona se materializa ese accidente y se cae por las escaleras viendo alguna afectación osteomuscular por lo general, sería un accidente laboral, ya que el incidente, como les mencionaba, pues es casi accidente. El incidente es cuando estuvo a punto de suceder, pero no se materializó. Ya al generarse la caída, en este caso, asociada a condiciones locativas, la caída por las escaleras, se materializó el accidente y es pues ya un accidente laboral. Si está dentro de la jornada laboral, es un accidente. Obviamente, pues la ARL hace el posterior estudio de qué estaba haciendo exactamente el colaborador o por qué bajaba, en este caso, de un piso a otro durante la jornada laboral. Revisamos pues en la investigación del accidente la causalidad, las causas básicas, las causas inmediatas. Y pues obviamente la atención inmediata sí sería realizada por ARL, ya sea Seguros Bolívar, Colmena, Sura, Colpatria, la que tenga el colaborador como accidente de origen laboral. Pero en este caso, al caerse, al materializarse la caída, al ser un accidente con afectación física al colaborador, sí es un accidente. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Quién califica el origen del accidente de trabajo o la enfermedad laboral? El origen del accidente de trabajo lo califica por lo general la ARL, como les comentaba, la ARL pues con base en la investigación del accidente laboral que hace la empresa a la cual pertenece el colaborador, con base en el formato único de reporte de accidentes laborales, con base pues en la información adicional que nos pueda brindar tanto el colaborador como el jefe inmediato, como en algunos casos el Comité Paritario de Seguridad en el Trabajo de la organización. Se verifica pues que efectivamente el accidente esté asociado a condiciones y a funciones de mi ámbito laboral. En cuanto a la enfermedad laboral, es un proceso, por eso les acotaba tanto que pues preferiblemente no llegar hasta esa parte de enfermedad laboral porque ya es mucho más largo, es un proceso mucho más complicado. Por lo general, para la calificación de una presunta enfermedad de origen laboral, primero pues yo voy por mi EPS. Mi EPS me envía a medicina laboral. De esa misma EPS, valga la redundancia, estas entidades tienen este departamento. Aquí se comienza a hacer pues con entre ARL y EPS la calificación del origen dependiendo de las funciones del colaborador, dependiendo del tiempo que lleve el colaborador dentro de la organización, dependiendo de la patología asociada, dependiendo de las funciones de cargo, inspecciones de puestos de trabajo. Y pues cuando la ARL y la EPS no logran llegar a un consenso, que es el 99% de las ocasiones, porque obviamente la EPS siempre va a querer que la ARL tome la enfermedad como origen laboral y la ARL va a querer que la EPS tome la enfermedad como origen común. Entonces los entes de control que hacen esta verificación final son la Junta Regional de Calificación de Invalidez. Aquí nos da pues un porcentaje de calificación de pérdida de capacidad laboral cuando es una patología bastante grave o nos da simplemente el origen de la enfermedad, o cuando en la Junta Regional de Calificación de Invalidez no se llega a generar un concepto final, se pasa a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Este sería el proceso para enfermedad laboral, que pues es mucho más complejo, pero pues mucho más exacto. Siguiente pregunta. Debido al teletrabajo por el COVID, ¿cuáles riesgos se consideran como laborales? En este caso, los riesgos laborales a los cuales más estamos expuestos actualmente son los riesgos de tipo psicosocial, debido a que en muchos cargos se ha aumentado inclusive la carga laboral al trabajar en casa. Hay personas que pues se levantan literalmente a trabajar y les puede dar la noche, les puede dar pues obviamente cargas laborales y horarios laborales mucho más largos. Los riesgos asociados a condiciones biomecánicas, ergonómicas, por posturas también, por este cambio tan abrupto que tuvimos de modalidad presencial a modalidad virtual. Muchas personas pues no tienen
sus elementos de ergonomía, su base para computador, su base para portátil, su escritorio, su silla ergonómica con la altura graduable, lo que puede llegar a causar que desde el ámbito ergonómico, el riesgo ergonómico o biomecánico, como veíamos en la presentación, se presenten patologías asociadas a nivel osteomuscular, a dolencias a nivel osteomuscular o extremidades superiores e inferiores. Más prioritarios ahorita en modalidad de trabajo en casa, trabajo remoto, serían los peligros asociados a ergonomía, biomecánicos y los peligros asociados a el área psicosocial. Ok, muchas gracias. Siguiente, dice, me he torcido el tobillo yendo a la oficina. ¿Se considera como accidente de trabajo? No, ya que si yo, la única opción en la que se consideraría accidente de trabajo es si yo me tuerzo el tobillo dentro de la ruta que el empleador a mí me asignó para llegar a la puerta de mi oficina a laborar. Ya si yo voy caminando y estoy a 2 cuadras de la sede y me esguincé el tobillo de la casa al trabajo, es considerado un accidente de origen común, ya que pues yo mismo estoy pues bajo mis propios medios, por decirlo así, llegando a mi lugar de trabajo, ¿listo? Entonces, en este caso, si me esguinzo el tobillo llegando a mi sitio de trabajo, es un accidente de origen común. Bueno, siguiente. ¿Es importante contar con un abogado en caso de haber sufrido un accidente de trabajo? Depende de la gravedad del accidente de trabajo. Si ese accidente de trabajo fue leve, pues no hay ninguna necesidad, ya que pues por lo general los accidentes de trabajo mayor a 3, a 2, a 4 días. Si es un accidente de origen laboral inclusive pudo llegar a generar una pérdida de capacidad laboral al colaborador, incapacidades pues mayores a 180 días, patologías en donde hayan rehabilitaciones pues superiores a 3 meses, 4 meses, es preferible asesorarse pues con un abogado para pues en este caso definir todo el proceso por lo general que tiene el fondo de pensiones, la función que tiene la entidad prestadora de servicios de salud, las funciones del empleador, con el fin de que pues le respeten los derechos de rehabilitación y de atención médica, en este caso a la patología del colaborador accidentado cuando se trata de un accidente de origen de un nivel grave. Gracias. Siguiente. ¿Síntomas de ansiedad y estrés en el trabajo son enfermedades laborales? Como les decía, en el proceso de enfermedad laboral ya es mucho más largo estos síntomas de ansiedad, como por dar el ejemplo. Entonces los tendría que verificar primero la EPS, tendría que verificarse el tiempo que lleva la persona en esa empresa, en este caso en el empleador. Si yo llevo 10 años en esa empresa, hace 10 años yo entré con mi salud mental óptima y 10 años después pues estoy teniendo bastantes problemas asociados a estrés, bastantes problemas asociados a ansiedad, a depresión, y pues yo lo relaciono, tengo la justificación de que sí son asociados a las labores que yo ejecuto dentro de mi labor diaria. La EPS y la RL entran a estudiar pues el respectivo caso para verificar si esa patología está asociada con las funciones a las cuales yo estoy expuesto y al tiempo al cual yo llevo laborando dentro de esa empresa, por dar un ejemplo, de cualquier empresa. Muchas gracias, ingeniero Freddy. Eso ha sido todo por hoy en preguntas. Le doy paso a mi compañero Camilo Leal. Gracias. Claro que sí, Laura, ingeniero Freddy, muchísimas gracias por resolver las preguntas e inquietudes que nuestros asistentes han venido formulando por medio de nuestro chat virtual. Aprovechamos para enviar un caluroso y fuerte saludo a las distintas regionales que se conectaron durante el transcurso de la charla. Un gran saludo desde Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga y distintas regiones. Finalizadas las preguntas, despedimos entonces la charla del día de hoy, agradeciendo a todos ustedes, por supuesto, por estar conectados hoy con EduDigital Salud, a nuestros invitados en el día de hoy, al ingeniero Freddy y a la doctora Paula,
por estar presentes y por supuesto a nuestro equipo de producción y logística, a Silvio Enrique en el máster, a Laura Salinas en las preguntas y al resto de equipo del Grupo de Relaciones Interinstitucionales del Centro de Estudios Aeronáuticos. Tenga un buen transcurso de actividades y buen fin de semana. Hasta pronto. Hasta luego, gracias. A usted.